¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hace unos días, Ricardo Salinas Pliego, rodeado de empleados de Televisión Azteca, así como también de académicos o intelectuales vinculados con esta empresa televisora, anunció el inicio de un movimiento, el movimiento anticorrupción, que muchas voces han señalado es un movimiento que busca, antes que otra cosa, parapetarse frente al cobro de impuestos, pero también una candidatura presidencial. ¿Qué tan posible es esto? Qué tan profundo es? Qué nos muestra? Déjenme platicar con el escritor Alejandro Vadillo, a quien saludo con muchísimo gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchen por este medio. Muchas gracias, Alejandro. Oye, pues como primer saque, ¿qué lectura le das a este movimiento como tal de Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué trascendencia le ves a este MAC, como se le conoce? Pues yo creo que, digamos que para quien no ha seguido mucho, ¿no? La carrera de Salinas Pliego, en realidad me parece que es como una especie de evolución de, pues, su movimiento, su ideología, su estrategia, ¿no? Empresarial, política, de, digamos, confrontarse con el gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, que hace ya muchos años, cuando fue el asesinato famoso de Paco Stanley, Salinas Pliego pues echó a andar toda la maquinaria de su canal de televisión, que en ese entonces pues era como un poquito más restringido, aunque obviamente era televisión abierta y obviamente tenía mucha influencia porque todavía no estaba pues internet así como lo hay ahora, ni las redes sociales, y pues echó a andar toda una campaña de demonización contra en ese momento el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que estaba con el PRD y con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces realmente con el tiempo este personaje se ha ido como radicalizando un poco en sintonía con lo que está pasando en el mundo y ligado particularmente, ¿no? Con la derecha, los famosos neoconservadores o la extrema derecha, ¿no? Estadounidense, pues esa versión, digámosle así. Y obviamente, por un lado sí está esta cuestión de los impuestos, ¿no? Esta cuestión de los subsidios, que obviamente no los tiene solamente Salinas Pliego, sino básicamente toda la, por decirlo así, el ecosistema empresarial. Y estoy hablando no de los, ya sabes, no de siempre se escudan en las pequeñas y medianas empresas, sino más bien de los grandes corporativos, de los casi o oligopolios de facto, o monopolios de facto más bien, que pues están siempre en una especie de relación parasitaria con el gobierno y pues obviamente cuando llega el gobierno, ¿no? De la 4T, que desafortunadamente al inicio, digo, yo creo que muchos se acordarán que López Obrador, un poco quizá para tranquilizar toda esta campaña que decía que iba a romper con todos los empresarios, ¿no? Que no iba a trabajar con ellos, hizo una especie de comité de asesores de empresarios, entre ellos estaba justamente Salinas Pliego, y bueno, no pasó mucho tiempo en el que cuando ya comenzaron las confrontaciones, y ahora ya con el nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, pues obviamente esto se está llevando un paso más allá, ¿no? Oye, ahorita que haces este recorrido por parte de Salinas Pliego, eh, ¿qué tan peligroso es que un empresario de esta naturaleza, estas características, considere o piense que puede participar activamente en el ejercicio de la política? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser para un país como el nuestro? Sí, mira, yo creo que, o sea, esto, digo, Salinas Pliego es alguien muy, ¿cómo decirlo?, muy extravagante, ¿no? Muy radical y ya, pues francamente, en muchos aspectos vergonzoso para, pues, la gente que se saca las fotos con él, ya sabes, ¿no? Y que lo respalda públicamente, estoy hablando de locutores, opinólogos famosos y todo lo demás. Pero en realidad la relación de empresarios, ¿no? De ese calibre, me refiero a empresarios con mucho poder económico y mediático, pues habían estado en una especie como de, como decía, de relación, de simbiosis con los gobiernos mexicanos, hablando del PRI. Hace tiempo estaba, hijo, lástima que no, ahorita no tenga como la cita, pero estaba leyendo
una como cita de una, no me acuerdo si era de Miguel de la Madrid o incluso de algún presidente anterior, que despotricaba contra los empresarios, ¿no? Entonces decía, no, miren, pues es que es fulanito de tal me vino a ver y casi, casi como una especie de chantaje, ¿no? O sea, como Mm. de ajuste de cuentas y decía, no, miren, con estos cuates, con tal y tal empresario es imposible dialogar y había como una línea justamente marcada, aunque obviamente toda la maquinaria del gobierno en ese entonces del PRI, pues por supuesto que trabajaba muy a favor de y pues que eran, digamos, un poder, que eran voceros prácticamente. Bueno, pues hay, digo, pues muchísimas historias y ejercicios de investigación respecto a esa relación, pero últimamente empezaron a querer comerse al gobierno, ¿no? O sea, es decir, esta especie como de reglas, ¿no? Que estaban siendo de alguna manera respetadas, ¿no? Y que obviamente beneficiaban a ambos lados, ¿no? Pues obviamente la misma necesidad de tener más poder, de facilitar más la circulación de capital, de enriquecerse más en muchos sentidos, de ser más competitivos, ¿no? En ese sentido, a través de la acumulación y la acumulación y la acumulación, ha hecho que gente como Salinas Pliego, pues se radicalice más y empiece, por ejemplo, a imitar, por ejemplo, el estilo de magnates en los medios, por ejemplo, como Silvio Berlusconi en Italia, que pues obviamente eran figuras muy extrovertidas, figuras muy radicales, muy mediáticas, que dejaban a un lado como el típico empresario, ¿no? Que no le gustaba exponerse públicamente, sino que se vuelven parte como del Star System, ¿no? Que se vuelven gente que maneja los medios, incluso como Donald Trump, ¿no? Pues simplemente Donald Trump también viene de esta clase, ¿no? De los oligarcas. Y dicen, bueno, pues si a Trump le funcionó poner tweets, ¿no? Radicales, racistas, xenófobos, discriminadores, misóginos y todo lo demás, pues ¿por qué yo no? Entonces, justamente la cuestión que tú me preguntas, ¿no? De esta peligrosidad o no, yo creo que sí, o sea, el contexto de México es muy diferente al de Italia o el de Argentina con Milei, que sin ser él un oligarca de los medios, sí como que copia también ese mismo estilo de aparentemente outsider o de Estados Unidos con Donald Trump. O sea, aquí la sociedad no está polarizada, aunque nos los venden así, sino más bien hay un respaldo, digamos, está en las encuestas, ¿no? Pues, de un 70-80% a la presidencia, y obviamente en ese sentido, un discurso, digamos, reventador, ¿no? Radical, como el de Salinas Pliego, no tiene como mucha influencia, sobre todo, digamos, en la gente de la calle, digamos, ¿no? O sea, fuera de los círculos de poder o de las clases altas mexicanas que fueron las que se manifestaban en la marea rosa y todo lo demás, y que de repente sí lo pueden como ubicar como un relevo de Claudio X González, ¿no? De alguien, bueno, pues este cuate que venía como, o sea, así de repente le tiraba al gobierno, pero era status quo, era como educado, por así decirlo, pues necesitamos como reventar más, ser más agresivos con la esperanza, digamos, de jalar más fans de nuestro lado, ¿no? Pero eso, o sea, al menos de corto plazo, no está o sea, no funcionaría así, según mi parecer. Lo que sí, y no valdría, no hay que menospreciar más bien, es justamente que ellos quizás no están para ganar elecciones a corto plazo, ni mucho menos para fundar un partido político, están como para respaldar a ciertos personajes de los medios, como Lili Telles, que está con el PAN, etcétera, etcétera, pero sí les interesa que ese discurso se normalice, que es la cuestión peligrosa justamente de la ultraderecha, de cosas que antes no se podían decir, que ahora se digan, ¿no? Y que se vuelva pues de un común denominador, normalizar, digamos, ese tipo de discurso de odio discriminador, agresivo, y que eso sea como el nuevo piso sobre el cual Salinas Pliego ya años después y aprovechando distintas coyunturas, pues pueda hacer un ataque, digamos, con más posibilidades, ¿no? Contra el gobierno y ganar obviamente, más influencia todavía. Al final de cuentas uno pensaría, ¿no? Que
Salinas Pliego pues tendría que pedirle el voto a aquellos que denosta todos los días o de los que se burla todos los días o a los que de una forma u otra insulta todos los días, ¿no? Sí, justamente estaba leyendo a un filósofo italiano, Bifo Berardi, que habla justamente de las contradicciones justamente de la ultraderecha, que están tratando de crear como cierta esquizofrenia, digamos, en el discurso justamente, y que además precisamente la gente vote contra sus intereses, digamos, ¿no? Por ejemplo, como bien dices, ¿no? O sea, yo tengo, digamos, yo soy fan, digamos, de Salinas Pliego, ¿no? De estos que le dicen tío Richie, Mm. y está, por un lado, ¿no? Diciendo un discurso, digo, además de racista, y otras cosas, aporofóbico, ¿no? O sea, digamos, hablando, digamos, de la chusma, del populacho, de los pobres, ¿no? O sea, echándoles, o sea, como un bully, digamos, ¿no? Pero, y uno obviamente con esta especie de, pues sí, de congruencia o de coherencia que intenta buscar, digamos, en cualquier discurso, diría, bueno, como alguien, ¿no? Que me insulta, pues me está pidiendo el voto, no directamente para él, pero quizá para alguien de su grupo político, que esté en formación o etcétera, etcétera. Pero justamente lo que están diciendo algunos investigadores, filósofos, escritores y demás, y es un poco lo que pasó con Milei, es que la gente, digamos, en esta especie de colapso social, digamos, de una sociedad deprimida, hastiada, sin futuro, ¿no? Está buscando como revulsivos, ¿no? Está buscando como gente que le haga sentirse poderoso, ¿no? Que lo haga sentirse con esa adrenalina como si fuera anfetaminas, ¿no? Que te ponen como muy arriba, que te ponen del lado del ganador, a pesar de que ese ganador pues te esté agrediendo a tu grupo social, porque tú ya en esa especie como de disolución social, de clase, por así decirlo, tú ya no te identificas con el perdedor, aunque seas el perdedor. O sea, tú te idealizas, ¿no? En esta especie de cultura aspiracional del lado del depredador, del lado del ganador que va a hacer pedazos a los otros, ¿no? Pero que tú no eres ellos, tú no eres ese otro, sino tú formas parte de esa especie de tribu radical, revolucionaria, rebelde que se vende, que es del tío Richie, justamente, o sea, ya pierdes por completo tu identificación y realmente es una especie de evasión de la realidad, ¿no? O sea, por eso no te explicas, digamos, como por ejemplo latinos en Estados Unidos, ¿no? Incluso mexicanos aquí llegan a ser fans de Trump cuando Trump pues todo el tiempo está diciendo que en un discurso totalmente fascista que los mexicanos somos seres inferiores y que somos ladrones, violadores y todo lo demás, porque ya se perdió esa coherencia de identificación con las personas, lamentablemente, ¿no? Oye, y preguntar también, Ale, en los partidos de oposición, cuando de repente ven surgir a este personaje ya con más fuerza, con más idea, eh, ¿qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PAN? Estamos ante un fenómeno en donde los partidos como tal se vuelven ya receptáculos únicamente y no en un momento dado representantes ni siquiera de sus propios intereses, o es consecuencia de lo que hemos visto después de tantos años. Pues lo que pasa y lo que yo creo es que, digo, ya los partidos políticos tradicionales, y esto no es de ahorita, sino es de ya varios años, están pues casi casi en extinción porque están siendo sustituidos justamente por movimientos que son más bien movimientos justamente radicales, movimientos que pretenden conectar no a través de una plataforma política, sino a través de la, pues de la velocidad de la información, de los memes, del discurso de odio, de pues explotar las figuras de los influencers, etcétera, etcétera. Y obviamente en una especie de también como de disolución de cualquier ideología, ¿no? Justamente lo vemos con los nuevos partidos que intentan surgir como este de Acosta Naranjo y de Balauzarán y compañía, ¿no? Que dicen no somos de izquierda ni de derecha, ¿no? Nosotros nos fijamos en una posición contraria al gobierno y pensamos que eso es suficiente, ¿no? Pero al menos en México, digamos, justamente por eso no están teniendo éxito, no hay realmente una especie de terreno fértil, digamos, ¿no? Al menos de enojo popular, digamos, como para
poder capitalizar, ¿no? Eso en una especie de movimiento reactivo, de una especie de identidad pseudopartidista a partir de la negación del otro, ¿no? O sea, yo me identifico a través de lo que rechazo y no a través de lo que propongo, ¿no? Entonces justamente están explotando estas figuras de influencers en canales como Atypical TV y todo lo demás. Y aquí lo que yo he dicho un poco en redes sociales, ¿no? Y un poco el riesgo justamente es de que ante este vacío, porque justamente tenemos a un partido hegemónico, Morena, muy fuerte, que se está volviendo el nuevo status quo, ¿no? O sea, es el nuevo poder, que luego a veces algunos intelectuales de la 4T como que no lo entienden, pero en los partidos de la oposición, el PRI y el PAN, incluso diría que hasta el Movimiento Ciudadano, están dejando de llenar esos huecos, ¿no? Que era justamente la oposición. Y pues como se sabe, ¿no? Lo que no se llena, el espacio que no se llena es ocupado por un discurso, ¿no? Y en ese caso, sí tenemos el riesgo de que ante la disolución del PRI y ya el muy amplio descrédito del PAN, entre un discurso, ¿no? Aparentemente revolucionario, rebelde, como el de Salinas Pliego, ¿no? Para decir, miren, esa es nuestra opción, te sientes mal, quieres desquitarte, quieres identificarte con un discurso de odio, aunque no te sirva de nada, o aunque sea a corto plazo, ¿no? Como una especie, como decía, de una metanfetamina que te pone como muy arriba y que estás buscando como sentirte poderoso, pues ven conmigo, ¿no? Y yo voy a capitalizar eso a través de este discurso que imita a Trump, que imita a los oligarcas de ultraderecha en Europa, ¿no? A Milei particularmente. Y bueno, se están asesorando incluso en España con Vox, que apenas en el fin de semana, bueno, este domingo salió en el país, pues, pues, varios artículos bastante, pues, que preocupaban, ¿no? O sea, bastante que advertían, pues, de justamente la subida en las encuestas y en la popularidad de partidos pues como Vox, ¿no? Entonces, porque el Partido Popular pues está cediendo ante eso y aquí pues el PAN está con el riesgo de ser devorado por algo que surja, ¿no? Como justamente Salinas Pliego, podría ser Verástegui, aunque ahí yo también tengo como mis dudas. Y todo esto pues, es como un fermento, algo que se está como mezclando, que no es en el corto plazo, pero que sí hay que tenerle vigilancia, pues porque obviamente ya cuando llegue con cierta influencia, pues vamos a tener que organizarnos para poder rechazar ese tipo de expresiones absolutamente, pues deleznables y anti cualquier cosa, o sea, deshumanizantes, yo diría que es lo peor, ¿no? Con todo, totalmente de acuerdo. Mi querido Alejandro Vadillo, yo te quiero agradecer de verdad estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, oye. No, pues muchas gracias y pues aquí estamos al pendiente.